Muy buenas tardes para todos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Me gustaría pues recordarles que tenemos unas normas de etiqueta, recordarles muy importante que podamos mantener nuestros audios en silencio para de pronto no interrumpir el trabajo de preguntas y entonces es muy importante las preguntas que ustedes tengan. Recuerden no escribir con mayúscula, tener en cuenta el respeto por la formadora, por los compañeros en el chat. Si hagan una pregunta, ojalá nueva, para enriquecer el proceso. Entonces, de acuerdo con eso, entonces podemos comenzar con las preguntas. Vamos a trabajar en la medida de lo posible a contestarles todas las preguntas, pero es muy importante que antes de poner su pregunta, ustedes lean que no la hayan repetido los compañeros. Así que a partir de este momento comienzo a contestar las preguntas para todos. ¿Listo? Muy bien. Comenzamos. Buenas, ya ahí estamos. Creo que ya se puede ver mejor. Cuéntenme si ya está mejor el internet. Listo. Cuéntenme. Preguntas. Comenzamos con las preguntas. Listo. ¿Qué preguntas tenemos, queridos maestros? Listo. Entonces vamos a comenzar. Eh, tenemos acá, permítanme a ver si lo logramos ver mejor. Ok, cuando nosotros hablamos de evaluación del aprendizaje, podemos hablar de muchas cosas. Pues no sé, me están diciendo, profe, amplía por favor el tema de la evaluación del aprendizaje. Pues hay muchas cosas que se pueden hablar. Primero, tener en cuenta el marco legal, decreto 1075, sección 3, capítulo 3. Allí pues dan unos elementos muy importantes como que la evaluación del aprendizaje tiene un propósito, como que la evaluación del aprendizaje tiene tres propósitos fundamentales en Colombia y el primero de ellos es el trabajar a partir de estilos y ritmos de aprendizaje. El segundo, tener en cuenta que estos procesos de evaluación son de carácter individual y que es necesario hacer un seguimiento a los estudiantes de acuerdo con lo que cada estudiante necesita y requiere. Y tener en cuenta además que esto nos sirva para mejorar la práctica pedagógica del estudiante, porque la evaluación tiene que tener ante todo un carácter formativo, que eso es muy importante. Entonces, frente a esto, se recomienda desarrollar un trabajo efectivo de seguimiento constante de los estudiantes y desarrollar también un trabajo de evaluación diagnóstica para reconocer qué necesitan los estudiantes, cómo vienen, ya sea de los primeros grados o si son los más pequeños, cómo vienen de casa, y además desarrollar un trabajo efectivo de diagnóstico para determinar los saberes previos, para determinar aquellas habilidades y destrezas que tienen y con base en eso programar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa es fundamental. Ustedes saben que esto es fundamental. Es algo en lo que el Ministerio de Educación ha venido insistiendo. La evaluación formativa tiene que permear todos los procesos de trabajo en el aula
hacer seguimiento constante, llevar el récord de lo que está haciendo cada estudiante, comparar y contrastar cómo venía y qué ha ido el estudiante adquiriendo a lo largo del proceso formativo. También va a ser muy importante que nosotros podamos enfocarnos en aquellas técnicas e instrumentos que nos permitan ver cómo está aprendiendo el estudiante, porque el carácter formativo de la evaluación permite ver cómo construye el conocimiento del estudiante y cómo a medida que él va construyendo el conocimiento, se va apropiando de él y qué dificultades van saliendo en el camino, qué habilidades tiene, qué destrezas. También contestarle con preguntas, o sea, contestarle y hacerle una pregunta a partir de lo que uno observa para que recoja y se dé cuenta de los errores que tiene y podamos utilizar esos errores para la didáctica del error. Y finalmente hacer una evaluación de cierre que recoja todo el proceso. El carácter sumativo de la evaluación no tiene que ver solamente con que haya cumplido unos criterios de evaluación y que haya cumplido al pie de la letra con lo que queríamos que cumpliera, sino que el carácter sumativo recoge todo el proceso, permite contrastar cómo llegó el estudiante y cómo estamos entregándolo nosotros a la sociedad. Frente al tema de la evaluación, pues también será importante tener en cuenta técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación. Recomiendo mucho como técnica las metodologías activas, evaluar a través del proyecto, del aprendizaje basado en problemas, de los estudios de caso, de ejercicios de juego como concursos, ejercicios que reten al estudiante como las misiones, el cuarto escape, los retos, el aprendizaje basado en retos, pues siempre va a ser una manera de evaluar muy efectiva. Y la evaluación se debe desarrollar con relación, perdón, al pensamiento visible, lograr que el estudiante organice lo que está pensando y luego dar a conocer al mundo o a los otros eso que está pensando. Pero primero tiene que ser lograr como maestros que el estudiante estructure interiormente lo que está pensando y que lo dé a conocer exteriormente. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que diseñar técnicas que permitan al estudiante avanzar. Algo que preocupa es que el maestro siempre está utilizando las mismas técnicas. Siempre utiliza el examen, siempre utiliza la exposición, siempre utiliza el debate, siempre utiliza la lectura con preguntas, pero de ahí no sale. Y hay una amalgama de actividades que se pueden adaptar y que pueden permitir evaluar a los estudiantes. Por ejemplo, el rompecabezas de Aronson, el Philips 66, la sustancia, actividades como las rutinas de pensamiento. Antes pensaba, ahora sé los puntos cardinales, veo, pienso, me pregunto, entre otras. El puente 3-2-1. Entonces son como darle al proceso formativo, como maestros, ustedes darle más opciones para que el estudiante diga, uy, esta profe Cana trae algo nuevo. Eso ayuda porque también el estudiante se cansa de los mismos procesos de evaluación. Entonces, tenerlos pues muy presentes. Ahora, bueno, sigamos avanzando. Yo podría decirles muchas cosas con relación a la evaluación. Eso es importante. Ah, bueno, y aparte de las técnicas, los instrumentos. Entonces, tener muy claro que es una rúbrica, que la rúbrica viene por desempeños, tener en cuenta que cada rúbrica tiene unos criterios claros de evaluación y cada criterio trae unos desempeños definidos del más avanzado al inferior. Tener en cuenta que hay otros instrumentos que no son tan completos como la rúbrica, pero que sirven como la lista de chequeo o cotejo, como por ejemplo la ficha de observación, eh, mm, colocar, por ejemplo, o tener en cuenta elementos importantes como técnicas de evaluación que permiten, perdón, instrumentos de evaluación como la ficha de observación, el diario del docente, entre otras, que permiten que el maestro anote y tenga en cuenta un registro de lo que sucede mientras evaluamos a los estudiantes. Tener siempre en cuenta la diferencia entre una técnica, que es una actividad a través de la cual evalúa al estudiante, y un instrumento que es el documento o el cuadro, la tabla o el registro, donde yo, valga la redundancia, registro los resultados de la evaluación.
Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Podría decirles muchas más cosas de la evaluación del aprendizaje. Hay que hablar que ahorita estamos hablando de evaluación por competencias, con resultados de aprendizaje, con evidencias. Hay evidencias de todo, de varios tipos, evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño, evidencias de producto, de conducta. Entonces, bueno, hay una amalgama de cosas impresionante que nosotros debemos aprender. La evaluación siempre debe estar ligada a la aplicabilidad, una educación situada, por ende, una evaluación situada, es decir, que todo lo que nosotros evaluemos en el estudiante tenga aplicabilidad en el mundo de la vida. Entonces, si yo voy a evaluar a los chicos, pues sí, yo les enseño las ecuaciones, pero también les enseño cómo resolver problemas a través de las ecuaciones. Entonces, aquí viene también lo que haga el maestro, esa gestión que haga el maestro de evaluar al estudiante aplicando sus conocimientos en el mundo de la vida, teniendo en cuenta que no siempre se va a encontrar con situaciones como similares en la vida, sino que van a ser situaciones que de una u otra forma pueden cambiar. Entonces, esos elementos fundamentales es importante que ustedes los tengan. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta. Tiene una pregunta recurrente, pero mira, lo que pasa es que ella dice que al fin si hay daño físico, ¿cuáles serían el tipo de situación? Si hay un daño físico, hay que mirar si la situación se presentó de manera accidental, que es una pregunta muy frecuente efectivamente que me han hecho. Si, por ejemplo, yo me levanté sin querer y tú estás cerca a mí y yo te golpeo acá sin querer con mi cabeza y fue un accidente, pues a mí no me podrían de pronto acusar de lesiones porque lo quise hacer. Entonces, ¿qué tiene clara la norma? Son situaciones en las que ha habido un daño, una lesión, pero hay que tener en cuenta que cuando es un accidente, no es una falta. O sea, recuerden que las situaciones son faltas, son fallas que la persona ha cometido en contra del otro, eh, a sabiendas o porque él tenía toda la intención. Entonces, si hay situación tipo 2 o 3 es porque ya ha habido un daño físico. Cuando hay un daño físico o mental, se tipifica situaciones 2, 3, la situación uno también, pero la diferencia entre la situación uno y 2 es que la uno fue solo una vez. Entonces vino un niño, le rompió a otro las gafas y se las tiró al piso, pero fue una vez no más. Estaban peleando, pelearon, listo. Entonces hay que aplicar situación uno. Si ya solo fue una vez, pero esa situación se fue a mayores, le rompió las gafas, le lastimó la córnea al otro compañerito, ya hubo una comisión de delito por lesiones personales, en ese caso ya es situación tipo 3 porque ya hay un tema, un delito, ya un daño profundo a otra persona y ya esto entra en lesiones personales. Si ya la cosa se vuelve es un tema repetitivo, que yo todos los días llego y le pego a usted un puñetazo todos los días y todos los días lo saludo con un puñetazo, eso ya se tipifica como un bullying y entonces lo que corresponde allí es que nosotros pues tengamos claro que es un bullying y es situación tipo 2 porque es repetitiva y entonces es fundamental que hagamos los protocolos de acuerdo con eso. Entonces, claridad en eso, situación uno, cuando no es repetitivo, cuando no se han hecho de pronto un tema grave como un delito, cuando o sea, los daños no son daños tan graves y tenemos que obviamente siempre salvaguardar a la persona para ir a la enfermería o a un centro médico, eso es muy importante. En la tipo 2 ya nosotros tenemos que tener en cuenta que sea un tema repetitivo, que haya unas lesiones físicas o psicológicas delicadas, que tengamos que enviar a la persona ya a enfermería, en fin. Y en la situación 3 ya nosotros tenemos que pensar que hay una comisión de un delito. Entonces, ¿qué son los delitos? Entonces, es por eso importante que nosotros los maestros conozcamos
si bien ese documento no es nuestro como tal, es un documento de otra entidad que es la Policía Nacional, es importante que nosotros conozcamos el código de policía, que conozcamos cuáles son ya los delitos que se tipifican y pues tenerlos muy en cuenta. ¿Para qué? Para saber, como por ejemplo, una puñaleta, una puñalada, de pronto una persona que tiraron y se cayó y quedó inconsciente, enseguida hay que llamar a la policía si la persona ya no responde o si la ambulancia tuvo que recogerlo y quedó inconsciente, pues es un tema grave. Entonces, tener muy claro eso. En las situaciones 2 y 3 hay que llamar comisión de evaluación y promoción. El tema no lo pueden resolver los profesores y el coordinador solos, sino que hay que llamar a comisión de evaluación y promoción. En la situación tipo 2 y 3 también hay que avisar a padres de familia en la situación tipo 2 y 3. Hay que también eh, resarcir la falta en las tres situaciones y hay que pues mostrar también un tema de cambio. En el tema de la comisión del delito, la policía ya entra a investigar lo que necesite y entonces la comisión de evaluación y promoción tiene que hacer un seguimiento. Hay que hacer el registro en el sitio donde registramos este tipo de situaciones a nivel nacional y entonces esto pues ya va a quedar como más a nivel legal, más claro. Muy importante tener en cuenta eso. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Me gustaría aclarar si un PIAR se puede aplicar sin tener diagnóstico médico. El PIAR se aplica cuando el estudiante esté diagnosticado, pero no obstante, usted tiene que empezar a llenar el formulario. Usted tiene que empezar a mirar, caracterizar al estudiante, decirle a la familia, vamos a aplicar el plan individual de ajustes razonables. Por favor, llevemos al niño a la entidad de salud, a la EPS, para que le hagan una valoración y se pueda completar todo el proceso. El plan individual se empieza a gestionar, pero obviamente se aplica ya el plan individual cuando tengamos un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si es un niño con Asperger, por ejemplo, y los maestros no sabemos trabajar con él, pues va a ser muy difícil que nosotros tengamos claro, pues, cómo proceder. O un niño con síndrome de Down, o un niño que tiene sordera, que uno dice, oiga, yo no sé cómo hacer para trabajar con un niño que tiene sordera, si yo no manejo el lenguaje de señales, para mí es muy complicado. Entonces, los profesionales de la salud envían pautas de trabajo. Debe haber un terapeuta físico, un terapeuta ocupacional, debe haber, dependiendo del caso, un psicólogo, un fisiólogo, un internista, un médico general, un neurólogo. Entonces, de acuerdo con el caso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es generar un trabajo de interdisciplinar con esta gente y ya organizamos, se lo entregamos a todos el equipo de docentes, directivos y empezamos a trabajar con base en eso. Por eso es muy Profe Gladys, se está recortando, no se entiende nada. Todo está pausado. Hola, profe. Eso. Profe, no se escucha. Gracias. Sí, tengan paciencia, ya se vuelve a conectar, se fue la señal. Muchas gracias. Se le fue la luz.
Muy buenas tardes, ¿no se está escuchando nadita? Sí, señora, estamos ahí a la espera que se vuelva a conectar, estamos ahí pendientes. También estamos igual. Gracias. Muchas gracias, pensé que era problema mío, muchas gracias. Buenas noches. Aprovechando que estamos aquí conectados, podemos hacer un debate entre nosotros mientras llega la profesora Gladys. Buena idea, proponga el tema. Hágale. Sí, señor, igual. Dale. Compañera, yo tengo una pregunta, si alguien me podría hacer el favor de responderla. Como ustedes saben, a nosotros nos van a evaluar según unos desempeños, ¿no? Nos dan una pregunta consta del ítem y 4 opciones de respuesta que van a medir las competencias de nosotros. La más correcta sería la de nivel avanzado, seguido de la satisfactoria, posteriormente mínima y la última sería inferior, ¿cierto? En caso tal de que en una pregunta yo responda no la avanzada, sino la satisfactoria, ¿eso suma para el puntaje final de la prueba o no suma? Solo van a contar las que estén contestadas en avanzada. Esta Solo duda, valen las correctas. sí, en No el suma. simulacro aquí de este curso solo nos valiera un puntaje de la correcta a la supuesta avanzada. Y está la duda si hay una escala Likert, por ejemplo, pero no sabemos. Y si los que vamos a aprobar el curso son los que atinemos solo a la avanzada y que demos los satisfactorios a remediar y el resto lo pierda. Eso como que no está claro. Si vamos a pasar solo los que logren apuntar a la avanzada. Disculpen, si la profesora ha dicho en el curso que bajo una escala de Likert. Buenas tardes. Yo tengo entendido por una reunión que tuvimos con los de ADEC en Bogotá. Bueno, ADEC es Bogotá y Cundinamarca. La profesora nos indicaba que sí deben tener un valor todas las respuestas porque de alguna manera tú debes tener un puntaje. Entonces, si de pronto un docente no atina en ninguna con el promedio pues avanzado, por decir algo, igual debe tener un puntaje. Así que la profesora nos indicaba que sí debe haber un valor para cada respuesta. Y con respecto a la prueba Linker, es para la autoevaluación, la que tiene el de acuerdo, muy de acuerdo, o algunas veces, casi nunca, en fin, no se sabe finalmente cómo va a ser, pero esa es solo para la autoevaluación. Es lo que nos aclararon este sábado que pasó. Gracias. ¿Puedo
¿Puede volver a repetir lo que dijo, compañera? Tiene huevo. Sí, claro. Muy buenas noches. Qué pena con ustedes, pero tuvimos un problema técnico. Eh, Permítanme un segundito, por favor. Estamos tratando de solucionarlo. Denme un segundo, por favor. Eh, mm, Denme un segundo, por favor. Listo, mis profes. Vamos a mirar las preguntas en la que íbamos, por favor. Qué pena. Tuvimos un tema aquí de internet. Entonces, por favor, con paciencia, que a todos nos ha pasado. Vamos a ver. Eh, Listo. Bueno, voy a retomar acá las preguntas. Me dice una profe, en el simulacro saqué 6.8. Si ese fuera mi puntaje el domingo, me daría para pasar. Pues a ver, lo que se está escuchando por allí, algunos dicen que 60, otros dicen que 80. La universidad no ha dado realmente una pauta específica al respecto. Es importante que ustedes pues traten de más bien relajarse frente al resultado. Vuelve a hacer el simulacro, vuelve a repasar estos días, tranquilizarse, responder a las preguntas y tratar de buscar el nivel más avanzado que puedan para poder estar en la prueba, porque además acuérdense que tenemos 150.000 maestros, más de 100.000 maestros entre directivos y docentes que se van a presentar a este proceso. Bueno, una pregunta, ¿a qué estudiante se le aplica el DUA y a cuál es el PIR? Entonces, estábamos hablando precisamente de eso cuando se nos cortó la llamada. El DUA permite que el DUA es el diseño universal de aprendizaje. El DUA se aplica a los estudiantes, a toda la institución. O sea, usted tiene que plantear el DUA para toda la institución con su rector, sus coordinadores, los demás colegas. Entonces, ustedes tienen que plantear ese DUA para toda la institución, porque el DUA es cuando los maestros aprovechamos al máximo los recursos, ajustamos para que sean accesibles a los estudiantes, generamos procesos de accesibilidad en todas las materias, trabajamos a partir de las teorías de estilos y ritmos de aprendizaje. Y entonces en ese orden de ideas nosotros comenzamos a desarrollar un trabajo mucho más equitativo, por así decirlo, donde hacemos actividades que les sirvan a todos. Por ejemplo, si tenemos niños que tienen baja visibilidad, entonces procuramos hacer también actividades auditivas, más a menudo hacer actividades que de pronto nos permitan hacer láminas más grandes, lograr que los niños que tienen baja visibilidad estén adelante, lograr también lograr desarrollar actividades, por ejemplo, pragmáticas, teóricas, reflexivas, activas, de acuerdo con los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso va a ayudar muchísimo porque al aplicarlo a toda la institución, ya nosotros estamos asegurando que hay mayor equidad, que hay mayor inclusión y que se puede generar un trabajo mucho más equitativo con los estudiantes en la medida en que atendemos a las necesidades que tienen ellos.
Si ya nosotros vemos que hay estudiantes que a pesar de aplicar el DUA en toda la institución, no van a dar la talla de lo que nosotros y que no está sirviéndoles porque no les sirve definitivamente, siguen colgaditos, siguen con angustia, no les sirven las actividades, entonces empezamos a hacer la caracterización, empezamos a convocar al equipo de profesionales, empezamos a convocar al equipo también de docentes y determinamos comenzar ya con el PR, con el estudiante, como les venía diciendo antes que se corte la llamada. Entonces, para poder aplicarlo ya, yo puedo empezarlo a hacer, pero para poderlo aplicar, pues ya tenemos que tener un diagnóstico. Lo que puedes empezar a hacer es diagnosticar, caracterizar, perdón, caracterizar al niño, caracterizar con quién vive, qué familia tiene, cuáles son sus condiciones, qué le pasa en las clases, caracterizar todo lo que podamos que sea nuestro interior de la institución con la familia para poderle entregar a los profesionales también la mayor información posible, que la familia vayan y lo lleven y a partir de allí ellos nos van a devolver un diagnóstico, unas pautas de trabajo. Con eso complementamos el PIR, el plan individual de ajustes razonables y entonces con eso ya podemos desarrollar un mejor trabajo. Ahora bien, vamos a mirar por acá. Todas suman, sí, todas las respuestas suman, efectivamente todas suman, pero lo que pasa es que ustedes deben pensar que deben trabajar para sacar aquellas que tengan el nivel excelente, o sea, eso es importante. Obvio, yo los entiendo porque después del domingo van a estar pensando, bueno, ¿será que si contesté al menos una, dos, tres, cuánto sumarán las que contesté? Para las reclamaciones también es bueno saber eso, pero pues por ahora es importante. Bueno, mm, hay unas escalas, se utiliza entre otras la escala Likert, efectivamente, para procesos de autoevaluación, para procesos de, de para procesos de autoevaluación, la escala Likert, pero también se puede utilizar para procesos de pruebas como estas. ¿En qué consiste esa escala Likert? Puede que la usen, puede que no la usen. Perdón un momento. Entonces, el Likert lo que tenemos es que es una escala que mide de avanzado, efectivamente tiene unos niveles avanzados, tiene unos niveles específicos y nosotros lo que hacemos cuando estamos generando evaluación lo podemos utilizar para autoevaluación, que es para lo que normalmente se hace, pero en algunos casos se utilizan otros parámetros parecidos a este para poder generar las opciones de pregunta. Entonces, eso es muy importante, pero pues lo que les digo, cada pregunta tiene efectivamente una puntuación. Y lo que les digo, la Universidad de Antioquia todavía no ha aclarado eso, entonces eso es importante. Ahorita, ¿qué les pido? Gracias. Que se encarguen de estudiar lo que más puedan. O sea, lo más importante es que ustedes se encarguen de estudiar lo que más puedan, porque en este momento lo más importante es trabajar con los contenidos pedagógicos de la prueba, concentrarse a leer, a estudiar casos, más que preocuparse por el puntaje, cuánto van a sacar, qué van a hacer, cuánto van a tener, eso ya es muy importante. Bueno, ahora dice otro profe, DUA a todos los estudiantes. Pierre, cuando ha aplicado DUA, pues exactamente, ya lo estamos viendo. Exacto. ¿Van a pasar los de avanzado? No, no más preguntas de si van a pasar los de avanzado. Antes de concluir esta sección, favor informar cómo ingreso a las 92 preguntas de primaria en la plataforma. Diana, en la parte de abajo, en la parte de abajo, en la parte de abajo, o sea, está el curso completo, tú entras al curso y en la parte de abajo
vas a encontrar simulacro porque está bien abajo. Está después de todo, porque la idea es que tú hagas todo el curso, y en la parte de abajo les queda, hoy es martes, miércoles, jueves y viernes, que estudien estos 4 días, hagan el simulacro, estudienlo. Y pues de pronto si tienen alguna duda, vayan y miren otra lección, pero lo encuentran los 3 simulacros en la parte de abajo. Bueno, el docente puede recoger dinero para tratar de solucionar dificultades, por ejemplo, la infraestructura del colegio. No, en ningún modo, ningún profesor, orientador, coordinador debe recoger dinero para infraestructura. Este trabajo de recoger recursos para infraestructura o adquirir recursos, todo tiene que ver con el fondo que ha creado el gobierno para todo este tipo de cosas. Es una función específica del rector. El rector es la persona encargada de desarrollar un proceso de cuidado de los recursos, de mirar qué tenemos, qué nos hace falta, el manejo de los dineros, etcétera, etcétera. Es el rector el encargado de eso. O sea, los maestros no deben estar haciendo eso. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y esto me lleva a que ustedes deben leer las funciones del docente. Las funciones del docente van ligadas a qué? Académico, convivencia, la parte de comunidad, que son las funciones del maestro, que tengas cuidado. Académico, convivencia, la parte de comunidad, y el maestro no debe trabajar de ninguna manera con dineros. ¿Listo? Bueno, ¿en qué lugar puedo encontrar el simulacro del que hablan? Viviana, en la parte de abajo. En los casos de conflictos entre docentes, ¿qué acción puede asumir un docente que presenta o conoce ese conflicto? Se lo debe reportar al coordinador. Pues mira, si el caso te compete directamente, pues tú puedes generar el trabajo con tu coordinador y con el rector. Si ya es un caso de terceros, pues aquí lo más recomendable es, pues, si está afectando el tema de los niños y niñas, pues hay que informar a tu jefe inmediato, quien efectivamente es la persona que debe desarrollar el proceso de manera mucho más, como ese conducto regular. Y eso es muy importante, ¿no? Dentro del manual de funciones, nosotros tenemos claramente estipulado hasta dónde van nuestras funciones, cuáles son esos casos donde nosotros debemos informar, qué debemos hacer. Por eso es muy importante que ustedes antes de la prueba, fundamental, el manual de funciones, el 3842, que lo tengan súper estipulado, súper organizado y súper listo y bien claro, para que ustedes puedan tener claro en la prueba el proceso. Eh, bueno, el tema del curso de umbral, hasta el momento no, y creo que no lo va a haber. Entonces, para los que dicen que el umbral de aprobación, creo que no lo va a haber. Entonces, pues no, que yo sepa, no lo ha dicho el ministerio, no lo ha dicho la universidad, entonces creo que no. Eh, bueno, lo que sí les dan es, o sea, revisen la resolución 025624 dice todo, porque hay mucho correo y dile, hay mucho, es que dijeron, es que no. Ustedes lean la resolución. ¿Qué dice la resolución? Que a ustedes les van a dar tiempo para hacer reclamaciones. La reclamación se va a demorar un tiempo y hasta ahí, o sea, ustedes no les hablan ahí de cursos, nada, nada de eso. Que si van a volver a presentar la prueba, nada de eso. Ustedes tienen que mirar la resolución 025624, que es la que habla de todo lo técnico de esta prueba. Bueno. No voy a contestar preguntas de lo de avanzado, inferior, porque pues ya lo hemos visto, o sea, la universidad no ha dicho exactamente el puntaje. La diferencia entre modelo cognitivo funcionalista y modelo cognitivo estructuralista, correcto. Entonces, miren, no hay modelo cognitivo funcionalista. Lo que hay es modelo, o sea, existe, o sea, a ver, o sí y no, mejor dicho, hay un tema allí
de corriente psicológica muy estructurada. Se habla de un constructivismo así ocurre pues nuestro proceso de aprendizaje. Esto es de carácter estructuralista, muy ligado a la medición, muy ligado a todo un proceso que tiene que ver con lo que nos implica el estructuralismo, el mirar con claridad cuáles son los datos, empíricamente hablando, y tener claro estructuralmente qué queremos que el chico alcance, medir la atención, medir la percepción, medir la memoria, mirar cómo ayudarle a pasar a niveles superiores cognitivos, mirar que avance a niveles superiores, entonces que pase de un nivel de conocimiento a un nivel de comprensión. Una muestra de ese constructivismo cognitivo lo tenemos cuando vemos, por ejemplo, los amigos de la enseñanza para la comprensión, que ellos nos dicen que la escuela toda la vida se ha encargado de hablar de conocer. El estudiante conoce, repite quizá de memoria y mecánicamente cosas, resuelve cosas memorísticamente y mecánicamente, pero cuando el estudiante comprende, ya va a un nivel más arriba porque lo puede explicar. Entonces un niño puede repetirte las tablas completas y eso cognitivamente está en un nivel inferior, que es un nivel de conocimiento. Pero un chico que ya no solamente te puede decir las tablas, sino que te dice, mire, profe, 4 por 3 es lo mismo que 4 veces 3, te muestra 3 más 3 más 3 más 3 y te dice, profe, mira, 3 más 3 más 3 más 3 es igual a 12 y lo suma y dice, ve, eso da 12. Entonces, si yo sumo 4 veces 3 me da 12, pues arriba en donde dice 4 veces 3 o 4 por 3 es igual también a 12. ¿Qué quiere decir? Que lo que está arriba, que es el 4 por 3, es una suma abreviada. Entonces este chico ya está pasando a un nivel superior cognitivamente hablando. Entonces el constructivismo que propone Piaget desde lo cognitivo dice que el estudiante va pasando, a partir de lo que conoce la realidad, va pasando a niveles superiores cognitivamente hablando. En el caso del constructivismo social, que ya lo propone Vygotsky, entre otros, entonces se habla de un constructivismo más funcionalista, más en función de aprender de la sociedad, de aprender de los otros, en función de aprender de mis interacciones con los demás, con el adulto y los compañeros. Entonces, allí el constructivismo desde lo social implica que para poder aprender necesito de un adulto que me puede guiar, que me puede indicar el camino y me muestra cómo conocer esa realidad. Muy diferente a lo propuesto por Piaget, que aunque ambos proponen que hay una construcción del conocimiento de parte del individuo, la una es más interna, innata, es de Piaget, y la otra es más social, desde Vygotsky. Ahí está la diferencia entre el constructivismo cognitivo, que es de carácter estructuralista, y el constructivismo social, que es de carácter funcionalista. Ahora bien, ¿en qué parte del curso encuentro sobre los distractores que usted ha comentado en otras intervenciones? Sharon, en las videoconferencias de estudio, estuve contando, hay como 17 videoconferencias de estudio que ustedes las encuentran en la parte de abajo. Y ahí hice 2 sobre simulacros para que las puedan ver, sobre distractores, perdón, sobre distractores. ¿Cómo puedo descargar la presentación o los videos? Mi querida o mi querido profe, que no alcanzo a ver el nombre, no se pueden descargar por temas de derechos de autor. Estos son documentos que hemos elaborado bajo los derechos de autor que nos da
derecho la ley a los que hemos creado estos contenidos, entonces no los podemos descargar, ni las presentaciones ni los videos. Pero no obstante, mi querida Jacqueline, usted tiene acceso, ahora sí le di el nombre, tienen acceso todos a un año de ver y mirar estos contenidos y poderlos tener allí al alcance de su mano. Hemos explicado que el tema de la autoevaluación no se deben preocupar, la universidad va a respetar dice alguien, estoy preocupado por el tema de la autoevaluación. Claramente está establecido en la resolución 025624 del 2023, que es la que da los referentes técnicos de esta prueba, que ustedes no se deben preocupar por los resultados de esa autoevaluación, porque la universidad va a respetar lo que ustedes se calificaron. Entonces, pues, por ese lado, no se preocupen. Lo que sí es importante es que ustedes tomen esa autoevaluación como un proceso formativo, que si bien usted contestó de la forma que haya contestado, porque tomó una decisión de contestarlo como lo vaya a contestar, sí es importante que usted tenga claridad que eso que usted sabe que no funciona bien en su trabajo, debe llevárselo al aula para cambiarlo, porque por esto es una evaluación con carácter diagnóstico formativa, para que usted mismo se forme y diga, oiga, sí, a mí me está faltando esto, yo tengo que mejorar en esto por el bienestar de los chicos. El simulacro, los simulacros en la parte de atrás, se puede repetir los simulacros las veces que quieras. El gran simulacro en la parte de abajo, en la parte de abajo lo encuentra. Eh, es sumapaz. No hay palabras claves a la hora de responder la prueba, porque esto no es una prueba mecánica de conocimiento conceptual y memorística. Esto es una prueba de competencias. Entonces, usted lo que debe hacer es leer el caso, leerlo con mucha calma, analizar la situación y escoger entre las 4 opciones cuál es la que mejor revela una actuación integral, completa, profunda y que realmente veamos que el maestro está súper competente, que está dando la milla extra, que está haciendo lo correcto, que está llevando a los estudiantes a otro nivel. Eso es lo que tienen que analizar. No se dejen creer por ahí, que hay mucho por ahí charlatán que dice, ay, no, miren las palabras de arriba, las de abajo, si está más corta, más larga. Es que la corta no es, y resulta que a veces la respuesta corta es la que tiene toda la completitud del caso. Tiene que mirar más bien usted cuál es la respuesta más completa, cuál es la más integral, cuál es la que recoge la mejor acción, conductas, habilidades, destrezas y conocimientos de un maestro competente. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Bueno, un PIAR se puede aplicar a estudiantes con problemas de comportamiento y bajo aprendizaje. Rosa Fernanda, solamente si tenemos un diagnóstico como de personalidad limítrofe, de pronto un chico que tenga problemas de esquizofrenia, neurosis, personas que tengan un diagnóstico ya determinado. En ese caso se podría aplicar el PIAR, por eso es necesario hacer el proceso cuando tenemos niños con comportamientos que nos preocupan y que tienen bajo aprendizaje. ¿Puedes darnos ejemplos prácticos de las barreras de aprendizaje y aclararnos cómo se trabaja con los padres de un niño con PIAR? Ejemplos de barreras de aprendizaje. Por ejemplo, un niño sordo, una barrera de aprendizaje es que todo sea así como estoy hablando yo hoy, sin imágenes y sin nada. Ahí hay una barrera de aprendizaje. Una barrera de aprendizaje puede ser también para los chicos que tienen déficit de atención, que el profesor no haga cambios en las actividades. Y entonces el estudiante se va a perder y no va a poder aprender, porque el chico con déficit de atención, igual que todos, prácticamente lo que pasa es que él se cansa más rápido, necesita cambios de actividad rápidamente. Entonces, si usted va a estar media hora con unas preguntas y una lectura, ese chico se le va a perder y no le va a aprender nada. Barreras de aprendizaje, por ejemplo, cuando un estudiante tiene una discapacidad cognitiva y no trabajamos a partir de pautas específicas para esa discapacidad. Entonces, hay estudiantes, por ejemplo, que su discapacidad nos hace que le hablemos mirándolo a los ojos, mirándolo cuando nos está hablando
y haciendo que él nos mire los labios, que él nos mire cuando estamos hablando. Si nosotros no generamos esa comunicación asertiva, se convierte en una barrera de aprendizaje. ¿Cómo se trabaja con los padres de un niño con PIAR? Primero, hay que hablar con ellos, con el equipo profesional que haya en la institución y decirles, bueno, vamos a necesitar que ustedes planteen vamos a remitir al niño. Muchas veces el papá le va a negar a usted que el niño tiene ese problema o que tenga una dificultad, porque eso pasa, porque somos humanos y los humanos y responsabilidad con sus niños, los padres se comprometen también en el proceso. Muchas veces es complejo porque a veces el papá no acepta, pero es nuestra responsabilidad como maestros tratar de hacer un acompañamiento efectivo a la familia. Consejo orientadora, apóyense de ella. ¿Me podrías aclarar el orden y componentes de la malla curricular de una institución educativa? Bueno, lo que pasa, mi profe Evis, es que no todas las mallas son iguales, dependen del modelo pedagógico, del enfoque pedagógico. Entonces vamos a tener ahí ciertas dificultades si nosotros de pronto no tenemos como esa claridad realmente en cuál es nuestro modelo, nuestro enfoque. Entonces, si el modelo es un modelo que se centra en competencias, si nuestro modelo se centra en el desarrollo de los elementos propios de una competencia, si nuestro modelo y nuestro enfoque es el enfoque por competencias, entonces lo más lógico es que nuestra malla tenga las competencias. Sí o sí, nuestras mallas deben tener los estándares de esas competencias. Lo ideal es que todas las mallas del país tuvieran las competencias y los estándares de esas competencias. Lo ideal también sería que tuvieran contenido conceptual, procedimental y actitudinal, desglosando los estándares por grado. O sea, el contenido desglosarlo por grado para darle completitud a los estándares y tener claro, por ejemplo, que se debe poner contenido conceptual, procedimental, actitudinal, tener también claro que una malla mínimamente debe tener también los DBA, que son los derechos básicos mínimos de aprendizaje, y tener también las evidencias que son parte del proceso de evaluación. Entonces, ya teniendo eso grado a grado, es más fácil que el profe tome lo que debe tener en ese grado, lo divida en periodos y con base en eso haga sus planeaciones bimestrales o trimestrales. El manual de funciones es el 3842. Para el profe que me está preguntando, el manual de funciones es la resolución 3842. ¿Qué ruta se debe seguir en casos de conducta suicida de un estudiante? Se reporta al coordinador, al rector. Si ya hay una conducta suicida, pues tienes que hacer el debido proceso, enviarlos a la orientación escolar y desarrollar un trabajo ya directamente con los orientadores escolares, que eso pues va a ayudar muchísimo a que el estudiante pues se ubique pues con el profesional que está en la institución eh, para evitar pues inconvenientes pues mayores, ¿no? Entonces en este caso sí hay que remitir inmediatamente al orientador y el orientador pues le dará el tratamiento del caso. Bueno, seguimos mirando. Bueno, Viviana, el Código de Infancia y Adolescencia, pues hay que leerlo efectivamente, que reúne toda la normatividad que tiene que ver con el cuidado, atención, seguimiento y apoyo a los estudiantes en todas las situaciones de su vida. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque define el trabajo con niños, con adolescentes y va a ser siempre un proceso importante que ustedes lo estudien, que conozcan ese código de infancia y adolescencia. La ley de inclusión también importantísima tenerla clara.
el decreto también de inclusión, también tenerlo claro. Todo eso lo encuentra en la parte de abajo del documento de orientaciones. La ley de inclusión, ¿de qué nos habla? Nos habla de la educación inclusiva, nos habla de todo el tema que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo del PIAR, el diseño universal de aprendizaje, qué es una barrera de aprendizaje, qué es una discapacidad, cómo se desarrolla un trabajo con los padres de familia, las responsabilidades de los padres de familia, las responsabilidades de la familia, en fin. Este es un trabajo que nosotros tenemos que conocer a profundidad. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, eso ya se los he recomendado en todas las sesiones. Igual nosotros tenemos un módulo donde estamos aplicando y explicando todos estos documentos. Mm, listo. ¿Qué enfoque se aplica en si un modelo es constructivista? Bueno, si un modelo es constructivista, va a ser muy importante trabajar un enfoque que permita desarrollar esa conexión con la realidad, que el estudiante se apropie el conocimiento, que sea una educación situada, que sea una educación pensando en que el estudiante pueda aplicar en determinado momento lo que sabe para poder resolver ciertas situaciones que se le puedan presentar. En ese orden de ideas, se sugiere, por ejemplo, la escuela transformadora de Giovanni Gianfrancesco, me parece excelente para poder aplicar. El enfoque de la enseñanza para la comprensión que desarrolla la Universidad de Harvard, que también es excelente y ayuda muchísimo a bajar a tierra el modelo constructivista, porque, por ejemplo, la enseñanza para la comprensión genera un trabajo desde lo que pide el constructivismo, que es explorar saberes previos, indagar, poner al estudiante a indagar afuera las realidades, luego traerlas al aula, a partir de esas realidades construir entre todos un conocimiento inicial, luego con la ayuda del experto generar un conocimiento ya más profundo que es el maestro y luego a partir de lo que el maestro nos ha explicado desarrollar ejercicios prácticos, aplicarlo en situaciones de la cotidianidad y finalmente en la última parte, como buen constructivismo, el docente lleva a que el estudiante haga una síntesis. Entonces el estudiante hace una síntesis de lo que aprendió y muestra eso que aprendió a los demás, porque hay que hacer visible el pensamiento de acuerdo con lo que dice la enseñanza para la comprensión. Entonces, creo yo que las que más le apuntan a la escuela transformadora de Giovanni Francesco, que además esa también le apunta al tema sociocrítico y trabajar también el tema del desarrollo que nos da la enseñanza para la comprensión de la Universidad de Harvard. ¿Nos puede brindar algún eh, cancelar matrícula? Todo eso hay que revisarlo no, en esos casos ya sube a consejo directivo. Decreto 1075. Casos como esos ya hay que trabajarlos con consejo directivo para cancelar matrícula. Eso no lo puede hacer ni el coordinador, ni el profesor, ni el rector por sí mismo. Tiene que haber un debido proceso y pues todo tiene que pasar ya por consejo directivo. En mi colegio no se hacen mallas ni nada de eso. Oh, qué triste, Javier, eso es triste. Grave, 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 dice por ahí la profe. Sí, no lo hacen y se enojan cuando uno les dice, sí, señores. Pero miren, yo sí les digo, a mí me ha tocado a veces o me tocaba llegar a lugares donde no había nada y yo lo hacía por mi cuenta. O sea, yo hacía mi propia mallita, mis propias unidades, mis propias planeaciones de clase. Entonces, bueno, eso hay que trabajarlo. Listo. ¿Cuál sería la ruta para atender el caso de una docente que le observa un arma de fuego a un estudiante y qué tipo de situación se encuentra? Yo creo que esto ya es comisión de un delito porque eso es porte de armas sin permiso. Policía Nacional, situación tipo 3. Eh, porte de armas, eso es sin permiso, eso es un delito. Mm, no, no, eso está revisado. Listo.
hay que pedirle al rector que les dé el pay. Eso es fundamental. Bueno, yo espero haber aclarado todas sus preguntas. Estoy mirando si no se me está quedando ninguna pregunta. No, creo que ya están. Ah, ok. Muy bien. La ley es la 1620, que es la ley de convivencia escolar. Ley 1620. El decreto 1965 está derogado. Ahorita está el decreto 1965 fue incluido en el decreto 1075 y lo derogó. O sea, todo lo de convivencia está en el decreto 1075. Entonces, decreto 1965 derogado. El decreto 1290 derogado. Todo está en el decreto 1075. Entonces es importante que también lo lean. ¿Listo? Eh, pues se me hace muy raro, Lucero. ¿Eso está revisado, testeado? No, no, señora, eso sí, no sé, pero no, las respuestas están todas muy cohesionadas, Lucero, porque el decreto ya está derogado. En la conferencia que dice distractores de la prueba son dos, en la parte de abajo, están en las últimas. Las actividades diferenciadas tienen que ver con actividades que se dan para atender a ritmos y estilos de aprendizaje. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender que para todo el mundo no se pueden hacer las mismas actividades. Entonces, si bien no es hacerle a todo el mundo la misma clase, porque la idea no es hacerle a todo el mundo la misma clase, sino más bien actividades que en algún momento yo estoy dando énfasis a los niños que son de pronto más prácticos, en otro momento estoy dando énfasis a niños que son, por ejemplo, más teóricos. En otro momento estoy dando eh, énfasis a todo el tema que tiene que ver con lo reflexivo y argumentativo. Y en otro momento, pues estoy dándole de pronto énfasis en la misma clase, eh, pues a todo lo que tiene que ver con el tema de ya lo más activo, como de exponer, de mostrar lo que hemos aprendido. Entonces, en ese orden de ideas, unas actividades diferenciadas van a tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje. Ahora, preguntamos las diferencias entre barreras estructurales didácticas y actitudinales. Cuando yo hablo de barreras actitudinales, estoy hablando, por ejemplo, de trabajar en clase por niveles de aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo unos niños que no saben leer y están en tercer grado, pues en mesas aparte voy a colocar a los niños que no saben leer sin estigmatizarlos, pongo a trabajar a todos por mesas y me quedo con ellas y voy avanzando. Entonces ahí hay barreras estructurales, entonces lo que hago es que en vez de dejarlos ya aparte, no estigmatizo, sino que genero un trabajo específico con ellos, pero sin estigmatización. Negar la atención a un estudiante, por ejemplo, si no tiene los recursos suficientes de materiales. Eso es una barrera estructural. De pronto, una normativa es, por ejemplo, que el reglamento no reconozca que hay diversidad. Entonces, que todos tenemos que hacer la fila derechitos y hay un niño que tiene movilidad reducida y la profesora le exige que tiene que hacer la fila derechito, organizadamente y de manera estricta, tomar distancia. Ahí hay una barrera de carácter normativo. Una barrera didáctica es cuando, por ejemplo, yo no logro vincular mi trabajo con los especialistas, con los expertos del área de la salud para que me entreguen pautas didácticas para trabajar con el chico. Una barrera es no promover el trabajo colaborativo, entonces que yo no lleve a los niños
a trabajar por equipos para que pronto unos ayuden a otros. Una barrera didáctica es que yo tenga metodologías que son tradicionales y no metodologías basadas en el diseño universal de aprendizaje. Eso es una barrera. Y las actitudinales, pues que yo de pronto eh, rechace a un niño por su condición, que de pronto yo tenga prejuicios hacia determinados estudiantes o que yo haga exclusión a aquellos estudiantes que tienen bajo rendimiento, que eso lo vemos mucho. Esa es como la gran diferencia, que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque todo eso lo tiene en cuenta el diseño universal de aprendizaje. Bueno. El enfoque es el cómo voy a bajar a tierra el qué, que es el modelo pedagógico. Entonces, el modelo pedagógico te dice qué debes hacer, los principios, la forma de trabajo, las metas, el tipo de persona que quieres formar. Y el enfoque te dice cómo bajarlo a tierra y cómo lograr eso en el niño. Javier, no, la ley es la 1620. Ley 1620, que es la de inclusión, y esa está vigente. El decreto que está vigente es el de inclusión, no, ley 1620 estoy hablando tanto de inclusión que ya me estoy confundiendo. La ley 1620 es la de la parte de manual de convivencia, toda la convivencia escolar, ley de convivencia. Esa es la ley 1620, esa está vigente. El decreto que trabajaba esto, que era el 1965, lo recoge el 1075 y se deroga el decreto 1965. Bien, sí señor, es eso. No, ya les decía que la autoevaluación ya les he dado pautas. Lo que les digo, ya les habría explicado hace un ratito. La universidad respeta o sea, éticamente hablando, ¿yo qué les digo? La universidad respeta su puntaje. Éticamente hablando, yo haría lo que yo hago, pero pues cada persona selecciona la respuesta que crea conveniente. Pero tiene que servirles como un proceso de autoevaluación y de autoformación, porque si de pronto dice, yo nunca llego tarde y usted es de los que primero llega tarde, entonces pues de pronto uno por darse los 5 puntos dicho si yo nunca llego tarde o siempre llego temprano, y eso es mentira, entonces no lo responde por los 5 puntos, pues la universidad le respeta eso, pero yo sí pienso que usted debería decir, venga, de ahora en adelante voy a tratar de llegar temprano. Listo. Para aplicar DUA, sí señora, se debe hacer primero. No, para aplicar el DUA, no, Doralba. El DUA es para toda la escuela, para toda la escuela. Dentro del DUA están ajustes curriculares, ajustes estructurales, ajustes de didáctica, ajustes de todo tipo. Pero luego hay un plan individual de ajustes razonables para niños que tienen dificultades ya más profundas, de pronto discapacidad sensorial, cognitiva, trastornos, déficit, algún tipo de dificultad de conducta profunda. Entonces ahí ya se aplica el PIAR y él es un plan individual ya de ajustes razonables. El plan universal ya es un plan que recoge otros ajustes más amplios para toda la población. No, el MEN no recomienda un documento como tal oficial porque eso es parte de la libertad de la institución educativa. Lo que hacemos es que se da la baraja. Aquí hay tradicional, conductista, constructivista, sociocrítico, cognitivo. Hay esta baraja pues de posibilidades. Ya ustedes como institución no, porque es que si el MEN les da y les dice es que hay que aplicar todos constructivismo y eso no aplica, yo conozco colegios que tienen modelo conductista y funcionan perfectamente bien funcionan, porque también el tipo de población lo exige de esa manera. Entonces hay lugares, por ejemplo, las escuelas donde hay niños que están privados de la libertad, allí se debe utilizar mucho el conductismo. Las escuelas donde hay de pronto formación militar, por ejemplo,
se utiliza mucho el conductismo y perfectamente se pueden aplicar los 12 principios del conductismo. Entonces, por eso el ministerio pues no aplica como tal, les dice, vea, apliquen este, pero el ministerio pues deja la baraja de posibilidades y la escuela decide qué enfoque se adapta más a su institución. Decretos a leer. El 1075 es el primero que usted debe leer, que es el decreto único del sector, el decreto único reglamentario del sector educación en Colombia. El decreto 1075 del año 2015 es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El decreto 1421, que es el que de 2017, que es el que genera el marco de la evaluación inclusiva en Colombia. Ese decreto también hay que leerlo, es muy importante que lo trabajen. El decreto por ejemplo, el decreto de las chicas de preescolar de educación inicial también es muy importante porque resulta que este decreto de educación inicial, que es el decreto 1411 del 2022, habla de los referentes de técnicos del preescolar, de las dimensiones, de las actividades rectoras, de la estructura que debe tener el trabajo de la maestra en preescolar y cómo se permea el trabajo de actividades rectoras. Otro decreto que también es importante que ustedes miren o resolución es la del manual de funciones para que lo tengan en cuenta allí. Manual de funciones, entonces tenemos la resolución 003842 del año 2022, que la tengan en cuenta. La resolución 025624, que es la resolución técnica de este concurso. La ley 115, que es la ley general de educación. La ley 1620, que es la ley de convivencia escolar. Es importante que lean todo eso. Bueno. Las situaciones de preescolar deben ser trabajadas a partir del decreto 1411 del 2022. Las situaciones de convivencia en preescolar deben ser trabajadas a partir de las orientaciones técnicas que se dan y de los referentes técnicos que se dan en el decreto 1411 del Ministerio de Educación Nacional, que es el que nos guía sobre qué hacer y cómo abordar los problemas, los referentes técnicos del preescolar, cómo se aborda el tema de la convivencia, de la disciplina escolar en los niños y niñas. Importante tenerlo en cuenta. Gracias, Fabi. Pues yo no sé por qué hay gente preguntándome pues por simulacros de coordinadores y preguntándome si este curso es para docentes de aula. No sé si ustedes les están entregando el enlace a sus compañeros y hay gente aquí que no está inscrita en el curso. Entonces, sabemos que el curso es de docentes de aula, para los que están preguntando. Bueno. Mi querida Liliana, el simulacro de preescolar tiene 92 preguntas basadas en 33 casos que abordan todo lo que debería saber una profesora de preescolar. Todo. Ahí está todo. Referentes técnicos, actividades rectoras, está la secuencia de preescolar, están los temas de convivencia, están los temas pedagógicos, didácticos, está todo el tema inclusión, está el tema de comunidad. Lo que pasa es que ustedes también ustedes en preescolar no solamente les van a preguntar lo de las actividades rectoras, lo de las dimensiones, lo que tiene que ver con la planeación, sino que ustedes en preescolar también les van a preguntar si ustedes saben qué es un diseño curricular para preescolar, si saben qué es una malla, si saben cómo trabajar las competencias, si saben qué es una competencia, si saben qué es currículo, qué es evaluación formativa. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno.
No, Elizabeth. Hay otros decretos que han salido después del 1075. Esos decretos pues se han ido configurando. Por ejemplo, el decreto 1411, que es el decreto del año 2022 de educación inicial, por ejemplo, es un decreto que sale después del decreto 1075. Entonces, todos los decretos anteriores al 2015 se recogen en el decreto 1075 para que lo tengan en cuenta. Para convivencia, para comunidad, para el tema de la promoción y la evaluación, para el CIE es el 1075, sí señora. La metodología de Flip Classroom, ustedes pueden utilizar pequeños videos en YouTube de 1 minuto, lo cuelgan a su canal de YouTube y perfectamente el estudiante puede empezar a verlos en la casa. O pueden dejarle un textico para que lo lea en casa y venga y lo discuta con los compañeros. O le pueden decir, vea tal programa de televisión y viene y hablamos sobre eso. Así pueden aplicar la clase invertida. Bueno, el link para ingresar a plataforma de profesora lo tiene usted cuando compró el curso. Ahí está mi profe querida en el correo, cuando ustedes compraron el curso. Entonces, por eso estoy preguntando si de pronto es que aquí hay gente que no está tomando el curso. Bueno, el Estado, creo yo, el tema de los cupos también es de cobertura. Yo creo que todos, cuando el colegio de pronto no hace el respectivo informe, el Estado cuando no genera cupos suficientes, los padres a veces, pero el Estado debería asegurar cobertura. El problema es que a veces no sé cómo se organizan para hacer eso. No, las corrientes son más amplias que el modelo. El modelo ya es más específico, la corriente es más amplia. Entonces, por ejemplo, la corriente constructivista es muy amplia y a partir de ella se genera un modelo educativo para poder trabajar, pero la corriente es de carácter psicológico, tiene elementos filosóficos, antropológicos y ya vienen elementos más específicos para cada campo del saber. Bueno, no lo deroga, lo compila. Bueno, Andrés Augusto. Y su De Robert Marzano se pueden hablar los procesos metacognitivos, hablar pues de los 3 sistemas, sistema cognitivo, metacognitivo y de conciencia del ser, y a partir de ahí entonces empezar a generar un trabajo ya ligado, por ejemplo, al tema de en el sistema cognitivo, si el estudiante trabaja, conoce, comprende, utiliza, analiza y utiliza, entonces podemos crear, por ejemplo, rúbricas de evaluación o podemos generar técnicas de evaluación que permitan que este proceso se genere de manera mucho más asertiva y teniendo en cuenta en qué nivel está el estudiante. Del sistema metacognitivo que el estudiante pueda eh, adquirir la capacidad de trazarse sus propias metas de aprendizaje, que haga seguimiento al proceso de adquisición de los conocimientos, que determine la eficacia de sus procesos de aprendizaje a partir de las metas y de los procesos, y que determine también qué tiene claro y qué no. Y del sistema de conciencia del ser, Marzano nos habla de la importancia que la persona se haga consciente y se evalúe y diga, bueno, esto que aprendí es importante o no para mi vida, cómo voy a seguir investigando esto que aprendí, motivación, que crea en sus habilidades y efectivamente todo eso sirve para hacer un proceso de autoevaluación mucho más efectivo. Es interesante, muy interesante el trabajo de Robert Marzano. Eh, Listo, perfecto. Documentos de DUA. En el decreto 1421 te habla de DUA y ahí pues puedes empezar a revisar esto. Bueno, mis queridos, entonces, pues nos perdonan que no alcancemos a responder otras preguntas. La mayoría, cuando yo elaboro una secuencia didáctica y la trabajo en la clase, estoy aplicando el DUA. Depende. Si la secuencia que está, creo que es la única pregunta que no está repetida, si la secuencia que tú estás aplicando
¿Tiene actividades para niños pragmáticos, reflexivos, activos y teóricos? Sí. Si además estás pensando en los niños con barreras, como de pronto niños que no ven bien y tienes material bien visible, niños que no escuchan bien y tienes buenos audios, pero también les tienes opción de mirar lo que está auditivo, verlo de pronto con una transcripción. Si en tu clase estás facilitándole a los niños que no, que de pronto no, que tienen una discapacidad cognitiva, les puedes explicar en tu secuencia varias veces lo que estás haciendo o explicarlo utilizando las pautas que nos dieron los profesionales. Ahí estás aplicando estrategias que en una sola secuencia benefician a todos, con o sin discapacidad. Y si ya luego tú ves que se genera un trabajo más profundo, entonces ya ahí empezamos a hacer PR porque ya un niño que tiene más dificultades y debe ser un trabajo más profundo, se debe hacer plan individual. Perfecto. Eh, no, ley 1620 es de convivencia, es la ley de convivencia, entonces ténganla muy en cuenta. Ténganla muy en cuenta para que la puedan estudiar. Esa ley 1620 es fundamental en el trabajo de ustedes para que la tengan en cuenta. Ley 1620 del año 2013, ténganla muy en cuenta. Entonces, crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. No habla para nada pues de otras cosas, habla de eso, obvio, habla del bienestar de niños y niñas y jóvenes, pero obviamente lo que trabaja es esto. Listo, sigamos, creo que ya contesté todo. Ah, ya lo habían contestado acá. Lo que pasa es que recoge la ley, recoge el decreto, recoge el 1965 y ya dice derogado. O sea, ya ese no sirve. Porque si en algún momento el 1075 quita algo o anexa algo, el que queda válido es el que está en este momento. El otro se dice que se llama derogado porque ya no se debe tener en cuenta eso que se quitó o lo que había antes y que no se anexa ahora, ¿sí? O lo que se cambió. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que no es que recoja igualito, sino que a veces los decretos recogen algunas cosas, recogen todas, anexan más y a veces también no, simplemente lo pasan y lo recogen ahí todo completico como está, sin cambios, pero ellos derogan enseguida como ministerio, derogar, es decir, ya este no va más, no sirve. Entonces, por eso es importante que lo tengan en cuenta. Otro que está derogado, pero que se recoge todo lo de él, es el 1290 de la evaluación. Entonces se recoge todo y se vota como se deroga o se deja a un lado el 1290 y ya no sirve ese, ni el 1965. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Sí, mañana vamos a tener sesiones de pregunta y respuesta, 6 a.m., 6 p.m. Bueno, sí. Sí, Alejandro, es un buen análisis. El DUA iría de la mano con los DBA porque está dando la oportunidad que todos aprendan lo mínimo que deben aprender. Pero utilizando el 230 no existe, ya ese no existe, el decreto 230, ese está derogado hace un siglo, desde el 2009. Entonces, de 230 no existe, bórrenlo de su mente. Y luego de él entró el 1290 y ya el 1290 está derogado. Ya todo se recogió en el decreto 1075. Listo.
Listo, mis profes. Listo. Bueno, mis profes, entonces nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Entonces, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos estamos viendo. Un abrazo para todos y una feliz noche para ustedes. Tendremos sesiones 6 a.m., 6 p.m. todos los días para que puedan los de la mañana y los de la tarde. Un abrazo para todos. Chaito, que estén bien. Cuídense mucho.